el día de hoy. Para la derecha. Entonces, Chinga. Chinga. Ven aquí, güey. Chinga tú. Un joven colombiano ha compartido su arraigado temor que emana de la convivencia con una muñeca diabólica perteneciente a su madre, pues en más de una ocasión jura haber atestiguado cómo ésta se enciende y cobra vida. Mano, me acaba de levantar otra vez y se acuerda del video que le mandé al principio. Mano, esa gonorrea como está volteado, weón. Volteate pues y te dan las huevas, cara de chimba. Volteate, hijo de... Voltealo. No te dan las huevas. Ma, ese muñeco acaba de sonar solo y se está moviendo solo. ¡Movete, sapo perro! Ma. Amá. Amá. Se lo juro que yo no he activado nada. Amá. Uy, quieto. Lo terrorífico de la situación no disuade al joven de reunir el coraje para desafiar a la entidad que yace dentro de la muñeca, lo cual es una idea terrible, pues nunca se sabe qué tipo de entidad ha poseído al objeto. Hacerte el valiente y el chistoso con las fuerzas del inframundo podría hacer que sean las últimas palabras de tu vida. El plano sobrenatural irrumpe de manera impetuosa, manifestándose en los momentos más insospechados y vulnerables de la experiencia humana, tal como atestiguó el siguiente joven, que al observar una edificación abandonada, emergió un acontecimiento de naturaleza insólita y escalofriante. Alguien más lo amigos, vio. creo que ahora me tocó a mí. Esta casa está en construcción y desde hace rato estoy viendo que algo pasa de aquí para arriba o de arriba para la derecha. Entonces, creo que ahí se vio. De arriba para la derecha. Entonces, creo que ahí se vio. No sé si se alcanzó a ver. No mames. No mames, me hizo... Una presencia anómala y perturbadora cruza la estructura en un vaivén inquietante, dejando al chico en shock. La línea que divide la posibilidad de tratarse de un ser humano disfrazado o una manifestación paranormal se vuelve muy fina. Sin embargo, si nos fijamos bien, la figura parece dejar una estela sobrenatural, como si estuviese a punto de volverse transparente. Dime, ¿qué piensas tú de este metraje en los comentarios? Muchos ya conocerán al osado explorador urbano de Jordania, Ihab Kasmiyah. En esta ocasión, traspasa el umbral de una casa maldita que alberga una entidad poderosa, cuya presencia ha provocado la huida de cuantos se han aventurado a poner un pie en sus dominios. هيا جي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فكرت في اشي هون اخوان. ها سمعتوا الصوت؟ صوت الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع صوت الصراخ. اسمع. طب وين الكتاب؟ A través de la rendija de la puerta, se revela un rostro espantoso que observa a Ihab con unos ojos espeluznantes. Sin embargo, cuando el explorador rodea rápidamente la puerta, ya no hay nada. Este hecho, además de los ruidos, demuestran que la entidad está jugando con el explorador, así que decide retirarse antes de que el juego perverso se transforme en un umbral de consecuencias mortíferas. Amel Kolanta es un chico oriundo de Ruanda, África, el cual le gusta subir clips cantando mientras pasea por la naturaleza. Pero un día, su canto sería interrumpido por algo que considera que es el momento más aterrador de su vida. Una figura humanoide, pálida y totalmente horripilante, comienza a acechar a Amel, y como si fuese una especie de danza burlista, la presencia se detiene al mismo que el chico copiando sus movimientos. Poco a poco, el acecho se convierte en una persecución siniestra, de la cual, afortunadamente, el mismo Amel cuenta que pudo salir con vida. Sin embargo, la experiencia ha dejado un trauma imborrable que ha asumido un miedo constante a salir de su casa. Dime, ¿qué harías tú en una situación así? Y recuerda que si te gustan estos videos, por favor compártelos para que más gente comparta sus teorías. Y no olvides de dejar un buen like. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Un joven mexicano llamado Carlos Chaires asegura vivir al lado de una casa abandonada. Sin embargo, la situación toma una matiz inquietante cuando emerge un patrón perturbador. Cada noche, a las 3 a.m., se enciende una luz dentro de la tenebrosa vivienda. Alentado por sus seguidores y movido quizás por obtener sus 15 minutos de fama, Carlos cometería un grave error.
enfrentar el misterio de la casa en horas nocturnas en búsqueda de respuestas. Según mi mamá, esta casa tiene aproximadamente como 20 años sin habitarse, pero pues bueno, yo desde que tengo memoria, nadie vive ahí. O sea, chicos, esta es mi casa, literal, y acá al lado es la casa abandonada. Obviamente el pasto está increíblemente enorme. Cortinas. Hay un carro abandonado de hace años aquí. No se alcanza a ver nada, pero bueno. Esta es la casa que les digo. Y pues como pueden ver, pues esa es la ventana que les digo que se prende alrededor de las 3, 4 de la mañana. Ya estamos aquí nuevamente. Muchos me han dicho que me acerque a la puerta. Tenemos el auto, vamos a ver si se puede abrir. Este está abierto, a huevo. Uy, esto huele horrible. Ya entré, no quiero tocar absolutamente nada. Todo está en malísimo. Creo que alguien se ha robado esto. Aquí una foto vieja, un cassette viejo. Quién sabe qué. A la madre, esto no sé si tocarlo. Y pues a la... No mames. La imprudencia de su acción no pasa desapercibida para los internautas, quienes advierten sobre las consecuencias de su osadía. Sus preocupaciones cobran vigencia cuando se constata que algo, una entidad infernal, ha logrado trascender el umbral del lugar abandonado y adherirse a la casa de Carlos. Amigos, son justo las 3:33 de la mañana. Bueno, 34. Para que los que no me crean, ahí está. Y la luz está prendida. No mamen, amigos, de verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. A la pe... No. No mames. Se fue la luz. No. Mi gato está ahí, voy a bajar. No mames. No, adiós. Una travesía un poco... bastante complicada, pero bueno. Dejaste morir a la gata. No sean así, para nada. Cero que ver. Empecé a grabar porque se empezaron a escuchar ruidos, como siempre. Se escucha algo. Creo que se acaba de ir la luz porque no veo luz en ningún lado. Ha de haber sido un transformador porque está lloviendo, pero estoy escuchando ruidos en la parte de atrás. ¡Ey! La bicha está conmigo, gracias a Dios. ¡Chinga tu madre, güey! No mames. Ahí solo está mi queridísima bicha, viendo no sé qué, donde el árbol. ¡Bicha! Te dije, güey. Te dije, cabrón. Seas mamón, güey. Carlos no puede creer lo que está sucediendo. Lo que antes era solo una visión inquietante a través de su ventana, ahora ha emprendido una invasión insidiosa dentro de su hogar, manifestando fenómenos sobrenaturales que se acrecientan. Y mientras tanto, la luz siniestra de la casa de al lado se sigue encendiendo todas las noches. Que luego dicen, güey, sí hay, que la... Chinga tu madre, güey.
Hola amigos de TikTok. Como siempre, mi bicha anda muy desesperada. Así que pues vamos allá. Chinga. Después de leer tantos comentarios y pues bueno, regresar a esta triste situación, les he decidido mostrar que he descubierto unas nuevas cosas. No sé si se ve en la cámara, pero lo acabo de ver por el espejo. Mira. ¿Qué hay? Acaban de espantar. ¿Qué ves? Madres. Ay, no mames. Quiero decirles que estoy totalmente solo, amigos. Pues vamos a ver qué sucede porque esto está muy cabrón. Ya todos están dormidos, a ver. No mames. Es una lámpara que tengo aquí. Se está moviendo bien cabrón. Están las cruces. Chinga. Tengo muchísimo miedo. Lleva así toda la noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, no quiero. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Te hago en el cielo. No hay nadie aquí, güey. ¡Chinga tu madre, güey! El destino de Carlos Chaires yace suspendido en el abismo de lo sobrenatural. Será sentenciado a una perpetua persecución por fuerzas invisibles. ¿Existe alguna vía de escape de esta entidad que ahora asedia su propio hogar? Las cosas no pintan nada bien para este chico, y su experiencia se erige como un testimonio de las letales consecuencias que pueden derivar con un coqueteo imprudente con lo desconocido.